Bueno, buenas noches para todos los que están conectados a ahora 7:35, hoy 20 de abril. Les saludo. Sé que somos un montón en esta clase, pero pues entiendo que no tenemos la obligatoriedad de estar conectados. Por eso sí les quiero agradecer muchísimo el que ustedes se tomen el tiempo de conectarse porque estos espacios sincrónicos son muy importantes, sobre todo en espacios académicos como este. Se van a dar cuenta que esta lectiva implica muchísimo de sincronicidad. Entonces les agradezco que estén conectados, les agradezco también la puntualidad. Y empiezo hoy presentándome. Mi nombre es Diana Carolina Godoy Acosta. Yo los voy a acompañar en esta electiva que ustedes matricularon para este semestre. No está mi perfil en el aula, lo voy a poner, pero es que quería que ustedes vieran primero el docente responsable de la estructura de su curso, que es el profesor Joaquín, porque pues no puedo yo ganarme, como dicen por ahí, milagros con Ave Marías ajenas, porque él construyó el curso y él construyó el sílabus, y yo lo que hago aquí es añadirle un poquito de mi parte y empezar sobre eso a construir entre los dos un espacio académico, que es bien interesante porque si ustedes ya revisaron el aula, hay muchos que no han entrado. Si alguno de los que están aquí o en el video no han ingresado al aula, les recomiendo que lo hagan porque estaba revisando y hay muchos que dicen nunca han entrado. Claro que ustedes aquí seguramente entraron cuando buscaron el cronograma de encuentros, pero péguenle una revisadita porque se van a dar cuenta que Joaquín de base es filósofo y tiene toda su estructura desde el pensamiento filosófico, pero yo, en cambio, estoy como en las artes, no como base, sino como ya manejo actual de mi profesión. Yo soy diseñadora industrial de profesión, raza, pero desde ahí me catapulto a hacer una maestría en producción artística y luego un doctorado en arte, producción e investigación. Entonces, aunque el diseño está el pregrado siempre nos marca la cabeza, ¿no? Nos estructura el pensamiento de cierta manera, pero ya los posgrados como que nos permiten profundizar en el conocimiento que nosotros queremos. Entonces, esa esfera de las artes es que yo vengo a complementar este espacio. Me parece maravilloso porque el solo título de Cuerpo, Memoria y Territorio es tan específico, pero tan grande para que podamos jugar entre lo filosófico y lo artístico. No significa que aquí me va a ir mal porque yo no dibujo, porque es que las artes es que apenas veo cine. No, simplemente es un aporte adicional que ustedes van a tener al ejercicio que ya está planteado desde la maestría. ¿Qué significa? Ustedes tienen un sílabus, es más, les voy a compartir porque justamente este primer momento del curso o la sesión de hoy es una introducción y que ustedes puedan darse cuenta de cómo está estructurado su curso por si de pronto no han hecho eh, el recorrido. Voy a empezar desde acá. Listo. Por favor, alguien que me confirme con manita, con voz, que están viendo mi pantalla compartida, les agradezco. Se ve muy bien. Listo, Sí, todo perfecto. bien. Muchas gracias. Sí, se ve. Gracias, gracias. Después nos presentamos, somos pocos. Y me parece maravilloso porque estamos hablando de territorio y esto es territorio en vivo y en directo, entonces es muy bonito. Listo, cuerpo, memoria y territorio. Ustedes, como ya lo saben, pues tienen dos módulos. En el primer módulo vamos a hablar del cuerpo como problematización y eso se entiende como el espacio donde vamos a comprender qué es el cuerpo dentro del territorio, dentro de la memoria. Y en el segundo momento vamos a entender el cuerpo como un escenario educativo. O sea, parecen dos cosas ajenas, pero son conducentes. Entonces, van a darse cuenta que poco a poco vamos a llegar hasta este momento que es el más importante, que es mi cuerpo como escenario educativo. Entonces, funciona igual, ustedes ya conocen sus aulas. Ah, bueno, déjenme, yo lo pongo aquí en modo estudiante porque
yo lo tengo como docente y de pronto les aparece diferente. Listo. Entonces está la información general. Estos avisos a veces los uso, pero generalmente les mando como un correo, un mensaje de aula a todos para que les llegue aquí en esta partecita de los mensajes por si llegamos a necesitar. Este video de presentación de curso lo dejo porque es la comprensión que tiene el profesor Joaquín del curso. Se van a dar cuenta que es, no es compleja, es algo sencillo, pero sí exige un ejercicio un poco de entender el pensamiento desde lo fenomenológico de los conceptos. Entonces, este nos puede servir. Ya hoy les voy a explicar un poquito desde donde también lo voy a concebir yo. Aquí era donde les decía que el Conoce tu Docente está el perfil del profesor. Échenle una miradita, revísenlo, porque es bonito ver también cómo el avance o cómo es lo básico que podemos poner nosotros en estos perfiles de las aulas y ya después pondré el mío. Pero revisen el del profesor que fue el que estructuró el documento. Esto pues ya lo conocemos, es la ruta general de aprendizaje. Nosotros vamos a tener, como les decía, 2 módulos. Cada módulo va a tener sus actividades y aquí apenas ustedes ingresen, voy a volver, apenas ustedes ingresen al módulo, se les despliega la competencia de aprendizaje, que por lo menos en el primer módulo, que es lo que empezamos ya la próxima sesión, porque hoy es únicamente introductorio, dice, realiza ejercicios de introspección con base en su cuerpo que le permiten sensibilizarse sobre la memoria y el territorio. Recuerden que en el primer momento estamos problematizando ese cuerpo y lo vamos a problematizar dentro del contexto, dentro del marco de territorio y memoria. Y el resultado de aprendizaje, pues, es el estudiante identifica mediante ejercicios subjetivos las características y atributos del cuerpo como objeto sujeto de memoria y territorio. Esto es, como en resumidas cuentas, lo que vamos a hacer y cómo están enfocadas las actividades y las clases. En el segundo módulo, que es mi cuerpo, escenario educativo, nuestra competencia es realiza ejercicios de introspección con base en su cuerpo que le permiten sensibilizarse sobre la memoria del territorio y el resultado es el estudiante relaciona las categorías cuerpo, territorio y subjetividad en ejercicios formativos. Todo lo que vimos en el primer módulo lo aplicamos ya desde el ejercicio formativo, desde la pedagogía misma de aula. Y ya, esto es como los 2 módulos. Aquí, para que ustedes también lo tengan presente, pueden consultar el sílabus. Esto que leí aquí arriba es el resumen del sílabus. Aquí lo pueden consultar. Yo lo abro y abre para que ustedes también lo tengan ahí presente, que sí abre, o sea, no tienen problema, consultan aquí esto las competencias y los resultados están aquí, lo que les acabo de leer y están las actividades y algunos recursos didácticos que también están en el aula, entonces lo pueden consultar. Esta partecita que les iba a mostrar es donde nosotros encontramos todas las actividades del curso. Las actividades, no, perdón, los encuentros. Entonces, aquí se dan cuenta que están todos enumerados. Encuentro 1, 2. Aquí hay algo que ustedes, yo creo que ya conocen, que son las asesorías complementarias. Estos son espacios que damos desde el programa para que ustedes puedan llegar y decir, profe, yo he tratado de hacer la actividad y no he podido, tengo dudas sobre, no he entendido este pedacito y yo estoy aquí para solucionar sus dudas, pero no voy a dar contenido para que ustedes lo tengan también presente. Entonces, donde ustedes vean encuentro académico, es el contenido. O sea, yo como docente estoy haciendo un ejercicio de compartir lo que se ha preparado y ustedes también, acuérdense que dentro de la pedagogía más moderna, pues es que no es que yo enseño y ustedes aprenden, sino que entre todos vamos a construir el conocimiento. Pero sí es muy válido que aclare nuevamente que estas asesorías complementarias son espacios adicionales donde ustedes van a tener la posibilidad de preguntar. ¿Listo? Entonces estamos ahí de 6 a 9 de la noche con cámara abierta, micrófonos abiertos y esperando que si ustedes tienen dudas. Y así funciona desde el 20 de abril hasta el 1 de junio. Aquí también tienen las fechas de entrega de las 2 actividades. Listo. Ahí, aquí este es el primer momento, aquí en donde dice
información general de curso. Pero cuando ustedes entran a Encuentro Virtual Santoto, están también estos tableros, estos foros que yo realmente en este momento no tienen actividades para colocar ahí, pero pues también los podemos utilizar durante el semestre. Aquí también nosotros tenemos las sesiones con las horas, los enlaces y las grabaciones. Entonces, hoy tenemos una grabación del 20 de abril, mañana yo subiré aquí la grabación. La sesión la hicimos hoy, la grabación queda acá, porque ustedes ya la pueden consultar y si quieren devolverse en algún momento a alguna clase, la pueden volver a consultar. Aquí están todas las sesiones con sus links de acceso y con sus links de grabación, para que también lo tengan aquí, incluso las asesorías complementarias. Ahora, ¿qué pasa con los módulos? En los módulos ustedes tienen. Acuérdense que nosotros desde la Universidad Santo Tomás tenemos unas dimensiones de la acción humana. El ver, que está aquí en azulito, el juzgar, el actuar, y actualmente se está revisando algo que es el sentir, que está dentro de lo que es más artístico y está dentro de la emoción. ¿Listo? Por ahora nuestras aulas solamente están en el ver, en el juzgar y en el actuar. Dentro de esas tres dimensiones nosotros nos movemos para realizar cada módulo. Entonces, en el ver está la guía de aprendizaje, ustedes la pueden consultar ahí, no me voy a detener para que ustedes lo consulten después. Está el video de conceptualización. En este momento está el video del profesor, pero lo que les voy a subir aquí es el video que les voy a compartir ahora en la presentación. Este es un material que construimos con él, donde ustedes pueden descargar todo lo que ustedes quieran frente a la temática del módulo. Espérense, acepto todo esto y aquí está. Entonces, simplemente es que ustedes den clic aquí a inicio del módulo y empiezan a revisar todo lo que se ha construido para que ustedes puedan revisar. Esto es un material de tiempo de haberse recogido, de haberse analizado, entonces vale la pena que lo miremos, aunque no es lo único que vamos a utilizar. Hoy yo les quiero mostrar también algunas cositas que me parecen importantes como para que podamos profundizar un poco más frente a lo que se está planteando en el curso, pero aquí está, en el ver, en el juzgar, está el libro, que es lo que les acabo de mostrar, y aquí hay más material de consulta que pueden también revisar. Ya en el actuar vamos a tener la actividad que vamos a entregar. Entonces ustedes entran ahí, revisan cuáles son las actividades, cuáles son los puntos para cumplir la actividad. Es algo realmente sencillo, pero pues exige también un ejercicio de análisis y de haber podido leer algo de lo que nosotros hemos presentado. Listo. Esto en grandes rasgos es nuestra aula, a grandes rasgos, perdón, para que puedan ustedes revisarla, lean un poco de ese material que se les ha consolidado para que tengan un poquito más o tengamos como unos conocimientos como más parejos frente a lo que nosotros queremos comentar. Sin embargo, el día de hoy dejo de compartir y comparto otra cosita que quería comentarles. Si quisiera como que en nuestro momento introductorio pudiéramos tener como algo básico frente a lo que es el cuerpo o lo que vamos a entender nosotros como cuerpo, como memoria y como territorio. Entonces, este es el videito que les quiero compartir, pero lo voy a trabajar hoy como diapositivas. Aquí está, para que lo podamos ir, si lo vayamos entendiendo, el video se los voy a poner en la contextualización del curso, pero por si quiero que hablemos un poquito del tema, por favor, interrúmpanme, levanten la mano, interrúmpanme levantando la mano, eso sí les pido, yo voy hasta, o escríbanme en el chat, porque somos muchos, ahora hay 26, somos 50 y pico. Entonces, me gusta mucho que puedan ustedes interactuar, porque a veces es tarde y venimos de una jornada larga y una persona que habla y habla y habla, pues genera más ganas de dormir que poner cuidado.
Entonces, en lo posible, si tienen dudas, interrúmpanme y las vamos solucionando y vamos complementando entre todos la clase. Entonces, listo. Nosotros tenemos tres conceptos clave que vamos a trabajar en este primer módulo: el cuerpo, la memoria y el territorio. No es lo mismo el entender el cuerpo desde las ciencias duras o desde la filosofía o incluso desde el arte. Nosotros tenemos, aunque es el mismo cuerpo, diferentes formas de enfrentarnos a ese cuerpo. Entonces, permítanme, como les dije, es un videito, entonces esto irá moviéndose en algún momento. La idea del día de hoy es que empecemos con una pregunta. Una pregunta que va a ser como nuestra pregunta articuladora durante este semestre, o este módulo más bien, estos dos módulos. ¿Puede un cuerpo ser un territorio? ¿Puede su cuerpo ser un territorio? ¿Puede mi cuerpo ser un territorio? Pues la idea es que para poder responder esta pregunta nosotros debemos entender qué es cuerpo, qué es territorio, y dentro de estas dos aparece un concepto maravilloso que es la memoria. Entonces, sigamos. Listo. Vamos a trabajar hoy 4 puntos o 4 momentos clave donde vamos a entender primero una nueva mirada de lo que son o de lo que es este módulo que se presenta, los conceptos clave. Vamos a ver el cuerpo como campo de batalla y la memoria como un camino a futuro, desde el entendimiento de nosotros. Claro, hay muchos, y uno va a decir, no, pero yo he leído que es otra cosa. Claro, como en un proyecto de investigación, no sé cómo lo están haciendo ustedes en sus trabajos de grado, pero sí debemos comprender que desde el horizonte donde nos paremos, los autores nos van a soportar. Hay autores que se contradicen. Nosotros tenemos unos autores que nos permiten entender el cuerpo, entender la memoria y entender el territorio desde una postura. Y esta postura es la que desde la maestría nosotros queremos fomentar en ustedes. Que empecemos con esto, con la mirada, como con la experiencia humana. Nosotros no podemos desconectar, perdón, pauso acá, no podemos desconectar el cuerpo de la vida humana. Suena chistoso y suena redundante, pero a veces nuestros cuerpos están enajenados. Nosotros pareciera que cargáramos a veces, por ejemplo, los profesores de universidad, que nuestro cuerpo fuera el que carga la cabeza. O a veces somos nosotros los que, nuestro cuerpo se vuelve como un contenedor, pero no es un contenedor. Debemos comprender ciertas características que nos ubican dentro de un lugar y dentro de un contexto. Entonces, el escenario, como lo vemos acá, el escenario del cuerpo hace parte de un ejercicio territorial, desde el lugar de donde vivimos, y esta relación del ejercicio territorial con nuestro cuerpo es lo que genera nuestra memoria, que es lo que empieza a tener peso frente a nuestras acciones vividas, porque la memoria nos vamos a dar cuenta más adelante que no es lo que yo recuerdo y ya no más, es también la necesidad de resignificar, de generar justicia, de generar valor a unas experiencias vividas. Entonces empezamos a darnos cuenta que están en una estrecha relación ese cuerpo y esa memoria y ese territorio. Listo. Entonces, quiero empezar con estos conceptos clave. Listo. Hay diferentes filósofos, o más bien desde una mirada un poco grecorromana, nos hemos dado cuenta o nos han enseñado que el cerebro o la mente está separada del cuerpo, porque la mente es superior, pero el cuerpo en cambio es como lo que les decía, como el que transporta esa mente. Entonces, debemos entender que actualmente nosotros entendemos el cuerpo. Vamos a tener tres conceptos dentro del cuerpo: el cuerpo, la corporalidad y la corporeidad. Entonces, entendemos el cuerpo como lo que vemos cuando nos miramos en el espejo: los músculos, la piel,
los ojos, ese es el cuerpo, lo físico. Va más allá de ese estuche o de esa máquina que nos lleva, que nos dirige, que nos permite transportarnos, pero en este momento comprendamos eso, que nuestro cuerpo es lo que vemos, lo que tocamos. La corporalidad es algo diferente que vamos a tener muy presentes en este módulo y es lo que sentimos dentro del cuerpo. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo así lo que sentimos? Sí, cuando bailamos, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo nos sentimos cuando bailamos? ¿O cómo nos sentimos cuando nos duele una actitud de alguien? O cómo me emociono yo, o sea, cómo reacciona mi cuerpo frente a ciertas circunstancias. Esa es la corporalidad. Ahora hay un tercer concepto que es la corporeidad y es cómo yo me relaciono con la sociedad como individuo. Entonces son tres elementos que empiezan a volverse un poco más macro. Repito, el cuerpo como concepto de cuerpo es lo que yo conozco, ¿sí? Lo que yo veo, lo que yo miro, es mi cuerpo, es la dimensión material, ¿sí? Lo biológico, lo anatómico. Eh, ese mismo cuerpo puede ser concebido como un objeto. Y es en palabras un poquito más elaboradas, pero creo que complementa un poco, es una entidad tangible y observable. Nosotros podemos mostrarnos, pero esa entidad se entiende también como más que una estructura física, como una estructura psicológica y social, que es cuando entra ahí el ejercicio de la corporalidad y la corporeidad. Entonces, dentro de la corporalidad, nosotros vamos a comprender que está relacionada con la manera como sentimos. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Se refiere a cómo sentimos, cómo percibimos y cómo le damos también ese significado, el significado de la que nosotros sentimos. La corporalidad también abarca ciertos ejercicios o ciertas prácticas de representaciones sociales. Cuando esa representación social empieza a entrar dentro de un grupo y empieza a formar un colectivo, entra a ser efectiva la corporeidad. Entonces, hay un autor que lo van a encontrar aquí en el aula, que es Paul Ricoeur. Él enfatiza que sí la enfatiza porque trabaja diferentes conceptos, pero habla mucho de esa interacción cuando habla de la corporeidad, ¿no? De esa interacción individual y colectiva. Y esa interacción individual y colectiva lo que va a hacer es que genera o va a generar recuerdos. Y ahí es cuando nosotros empezamos a meter dentro de nuestro discurso el escenario de la memoria, porque acuérdense que también hemos escuchado siempre que hay una memoria individual y una memoria colectiva. Un ejemplo, la memoria individual es lo que a cada uno de ustedes le ha marcado y que uno dice, esto no se me va a olvidar nunca, pero es a mí. Yo hice algo, me hicieron algo que a mí no se me va a olvidar. Lo colectivo es lo que no se nos va a olvidar a todos, algo nos pasó a todos. Por ejemplo, es un ejemplo muy clichésudo, pero es para que lo entendamos. Y es que, por ejemplo, el holocausto nazi está dentro de la memoria colectiva y esa memoria colectiva es lo que construye la historia, que eso también es muy importante tenerlo presente, porque al construir memoria o al co-construir esa memoria, lo que está haciendo es modelar unos marcos culturales y sociales. Y por eso se vuelve una memoria colectiva, incluso empieza a generar algo de sentido de responsabilidad social, que es cuando empieza a volverse un potencial de transformación dentro de la sociedad. El mismo ejercicio de memoria, por eso empezamos con cuerpo y seguimos después con memoria. Es muy importante que entendamos que lo primero que vamos a comprender es el cuerpo y después ya el cuerpo se vuelve memoria. Perdón, adelanto esto por aquí. Listo. Entonces, bueno, esto era lo que les estaba diciendo. Cuerpo, corporalidad, y esta corporalidad social también se conoce como corporeidad. Entonces, me permito leer. Cuerpo, la dimensión material y biológica del ser humano. Corporalidad, la experiencia vivida y percibida del propio cuerpo, cómo se siente.
Y la corporalidad social o corporeidad, los significados sociales, culturales y políticos del cuerpo, nuestra relación con lo social y con lo político. Ahora, lo que les estaba diciendo, que ya estábamos entrando a un momento de memoria. Después de empezar a ver nuestras relaciones sociales, es cuando empiezan a entrar o empieza a entrar el concepto de memoria. Entonces, la memoria como proceso dinámico de recuerdo y olvido moldeado por marcos sociales. Entonces, la memoria es como un músculo. Y la memoria a veces dice, no, es que usted tiene memoria selectiva. Sí, porque a veces uno no decide qué guarda y qué deja de guardar, pero siempre hay una responsabilidad de no olvidar. Y aunque nosotros no seamos responsables o no seamos los que tenemos el control de lo que olvidamos o de lo que recordamos, siempre estamos tratando de recordar. Aunque uno diga, no, es que yo quiero olvidar, pero ese yo quiero olvidar es porque el recuerdo es el que gana. Y a veces los traumas son tan fuertes que el mismo cuerpo bloquea el recuerdo. Y eso sí es, yo no soy psicóloga, pero eso sí se estudia. Y eso es muy importante que también tengamos presente. Ahora, una cosa es lo que yo olvido porque me traumaticé y lo olvido, y otra cosa es cuando me hacen olvidar, que es lo que vamos a ver después, porque eso también hace parte de lo que se ve dentro del territorio. Entonces, hay voces oficiales, ¿no? Hay historias oficiales, que esas son las que leemos en los periódicos, las que vemos en los libros o en los noticieros o en los documentales, pero también hay historias que fueron calladas. Y a veces dentro de la memoria, esos cuerpos que han vivido esas historias necesitan ser restituidos. Y es ahí cuando la memoria hace parte de la justicia. Por eso cuando dicen la reparación como concepto de las víctimas, puede que de pronto no les den plata, no les den nuevamente la vida que tenían, no les den los familiares que murieron, pero el reparar es también poder contar, es también poder sentir que se perdona, que se empieza una nueva vida, pero después de haber recordado, que eso es muy importante que tengamos presente. Por eso aquí decimos que el testimonio es clave dentro del ejercicio de memoria. El testimonio es volver, devolver el rollo y volver a vivir, que eso es muy importante también, sin caer en el ejercicio de revictimización, que eso es otra cosa. Ahora, el pasado lo colocamos acá, no le puse el autor, después se los pongo, se los quedo viendo porque se me quedó. El pasado contiene un reclamo de justicia que el presente tiene el deber de preservar. Por eso es importante que tengamos o que esto tenga claridad en lo que nosotros estamos hablando, porque hay una tesis que, si no estoy mal, es Elizabeth Jelling. Creo que sí. Ella lo que hace en esa tesis es que a partir de la memoria, lo que nosotros hacemos es que reconfiguramos las identidades porque nosotros nos sentimos amenazados con el olvido. Entonces, esa reconfiguración de identidades hace que nosotros también podamos tener un reclamo de justicia de lo que hemos vivido. No solamente nosotros, sino los demás. Entonces, las identidades que nosotros reconfiguramos pueden ser individuales o colectivas. Y esas identidades colectivas pueden generar narrativas políticas. Y particularmente en esos contextos como el nuestro, como el colombiano, donde hay tantos traumas históricos y se han violado tantas veces los derechos humanos, pues ese reclamo de justicia es el que nosotros empezamos a darnos cuenta que se empieza a repetir cuando vemos la restauración de los momentos o de los hechos de violencia, que ahí es cuando nosotros empezamos a ver que se genera el territorio como escenario, no como lugar. Ya les voy a mostrar a ver si se me escapa. Ahí estamos con el territorio. Entonces, territorio como constructo social en constante cambio atravesado por relaciones de poder y significado. Nosotros tenemos que, bueno, así como veíamos que el cuerpo es algo físico en un primer momento, es algo que nosotros tocamos y el territorio también puede ser un terreno, puede ser un potrero, eso también puede ser un territorio. Pero nosotros lo tenemos que entender más como lo vemos en la pantalla, como un constructo social que cambia constantemente
de acuerdo con las relaciones de poder y el significado que le den los habitantes. Entonces, a veces pensamos, o no podemos salirnos del escenario de territorio como el país, por ejemplo. No, es que tenemos, por ejemplo, nosotros como universidad, tenemos presencia en todo el territorio colombiano, sí, pero ahí estamos pensando únicamente en el territorio como un pedazo de tierra. Pero aquí vamos a entender que el territorio es más como un espacio vivo, ¿sí? Cambia constantemente, porque la gente interactúa con ese pedazo de tierra. Entonces, hace amigos ahí, pelea ahí, trabaja ahí, se divide ese pedazo de tierra, entonces se vuelve un espacio vivo en constante cambio, como lo estábamos viendo. Ahora, estas relaciones de poder y de significado afectan también el cuerpo y la memoria de nuestros individuos porque controlan. Obviamente no vamos a caer en el ejercicio ahí dictatorial, pero a veces lugares como la escuela o incluso los hospitales se usan para decirnos cómo portarnos, ¿no? Entonces, en el colegio le dicen a los niños cómo tienen que ir, por eso les digo, sin ser tan hegemónicos acá, pero sí poder entender que muchos de estos lugares ejercen poder y ejercen control, sobre todo en territorios no urbanos, donde tal vez se respetan un poco más esos ejercicios de poder. ¿Y eso qué hace? Que el territorio también se vuelva un ejercicio de disputa. Entonces empieza uno a generar negociaciones, empieza a construir egos nuevos, empieza a construir campos de batalla que hacen que también ese territorio entre en constante cambio. Este es el campo de batalla. Entonces, nosotros actualmente tenemos en Colombia tres cosas que se mezclan fuertemente: el cuerpo, la memoria y el territorio. Nosotros lo vemos constantemente. Tal vez para los que estamos aquí y somos colombianos, esto no es novedad, pero esto no debe ser lo normal. Se vuelve común en nuestro día a día, pero no es lo normal. No deberíamos tener este gran final que vemos en nuestra pantalla de dolor, de territorio dividido, de territorio batallado durante tantos años que llevamos de conflicto armado. Especialmente hay unos cuerpos que han tenido mayor dolor y sin el ánimo, les repito, de victimizar en este momento, en este espacio, pero son las mujeres y las personas LGTBIQ+, o Q+, eh, porque estos cuerpos han sido justamente, como lo vemos aquí, escenarios de batalla, escenarios en donde han sido utilizados para someter a los pueblos. Entonces, esto también lo vamos a ver. No como hay, las mujeres hemos sufrido mucho, pero sí el cuerpo de las mujeres sobre todo y de las personas con diversidad de género han tenido diferentes o han sido objetivo dentro de nuestro conflicto. No solamente como violaciones, sexuales, sino también porque han sido desplazados, porque han sido sometidos, porque han sido, pues obviamente, fusilados, acabados, pero también han sido ignorados y han sido tratados a veces como menos. Y dentro de este escenario no queremos poner en balanza quién es más y quién es menos, pero sí poder darnos cuenta que todos tenemos un cuerpo, que todos tenemos corporalidad, que todos vivimos una corporeidad, que en todos hay unos ejercicios de memoria individuales y colectiva y que todos tenemos un ejercicio maravilloso que es reconocernos territorio de lo que hemos vivido, de esas luchas y de esas guerras de poder que las podemos ver en el territorio físico como tierra, país, pero que también las hemos vivido nosotros en nuestros propios cuerpos. Ahora, esto es lo que les estaba diciendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿O qué es lo que se propone
dentro de este mismo escenario, no solamente ver un ejercicio de realidad, que es lo que estamos tratando de entender en el primer módulo, sino ya de ver una reparación encarnada. Aquí lo que colocamos es ver, va más allá de lo material, busca transformar las relaciones de poder que permitieron la violencia, pero lo más maravilloso que nosotros tenemos en nuestras manos que estamos estudiando es estos, no solamente esta clase, sino este tipo de maestrías, y es que la educación es el arma más poderosa. Yo sé que ustedes han escuchado esta frase muchas veces, pero realmente es una clave maravillosa para sanar como sociedad, porque no es dar dinero o pedir perdón con palabras. O sea, hay que entender que el dolor queda en este cuerpo y que las personas necesitan recuperar esa dignidad, ese derecho a vivir de pronto en su tierra o a contar sin miedo su propia historia, pero también a poder aprender de lo que se ha vivido. Y aprender no solamente porque lo viví, sino porque yo vi cómo lo vivieron otros y yo quiero desde mi ejercicio como docente o desde mi escenario laboral o personal poder enseñar otra manera de entender este cuerpo, otra manera de relacionarme con los otros y otra manera de vivir esa memoria, porque esa memoria puede ser restaurativa. Y por eso se llama reparación encarnada, porque no únicamente reparamos en el hecho de devolver, sino que encarnamos nosotros mismos esa reparación y somos nosotros mismos reparadores constantes de ese duelo y de ese dolor que han vivido también hermanos nuestros, que es lo que tenemos acá. De un cuerpo, acuérdense que no solamente es el cuerpo físico, sino también lo que, como yo me siento en el cuerpo y como yo me relaciono, que está herido, que está sin vida, cómo yo puedo volverme un agente de cambio después de haber vivido en carne propia ciertas situaciones o haber ayudado a restaurar, que eso es la encarnación de la restauración, este ejercicio de poderes, pero ya no poderes que opriman, sino poderes que catapultan. Entonces, en los desafíos de la memoria, nosotros tenemos 4 momentos que les invito que revisemos dentro de los textos y es la estigmatización de las víctimas. Primero, nosotros tenemos que dejar de revictimizar, o sea, no es decir, ay, pobrecito, y cómo sufrió, y entonces ay, él ha sufrido tanto que mejor no, dejar de estigmatizar las víctimas, reconocerlas, sí, pero no estigmatizarlas ni revictimizarlas. Hay que reconocer también que hay una falta de voluntad política, por eso hay entidades como la Comisión de la Verdad que nos permiten entender ese ejercicio de conflicto como, como otro escenario que puede catapultar también ejercicios más de reconstrucción de la verdad. Y la manipulación de los relatos, o sea, tenemos que ser muy conscientes que muchas veces esos ejercicios de poder también traen una manipulación de relatos y esto pues no nos hace bien a ninguno, ni a las víctimas ni a los que hemos escuchado de lejos de pronto esos conflictos, porque esto hace que aparezca el último punto, que es la ausencia de reconocimiento, porque estamos nosotros, por ejemplo, tan acostumbrados a la muerte, tan acostumbrados a ver eh, personas muriendo constantemente en todas las regiones de nuestro país, que ya no reconocemos el dolor. Entonces, nosotros, por ejemplo, decimos, ay, pero no, bueno, solo murieron 2 soldados, porque hemos visto días anteriores que han muerto 20, 10, 15, y uno dice, ay, bueno, solo fueron 2. Yo he escuchado personas que reaccionan de esa manera. Cuando, no sé si ustedes se acuerdan, algo pasó en París, una moto o un carro mató a unas personas ahí en una plaza, algo pasó, murieron como 3. Y hicieron velatones, hicieron un montón de cosas porque no están acostumbradas a tener este tipo de violencia. Nosotros manejamos esa ausencia de reconocimiento porque nos han acostumbrado muchísimo al amarillismo, nos han acostumbrado muchísimo a la violencia constante en los noticieros. No sé,
Si ustedes ven noticiero por la mañana, pero los noticieros por la mañana, la mayoría es todo lo que ha pasado malo durante la noche y todo lo malo que ha pasado durante el día y vuelven y repiten eso al mediodía y lo vuelven a repetir en la noche. Entonces, esto hace que tengamos cierta resistencia desde lo emocional, desde la corporeidad a ese conflicto y a esos desafíos. Por eso estos serían los 4 desafíos de memoria que nosotros tenemos planteados para este ejercicio. Y quisiera terminar este momentico preguntándonos cómo recordamos para construir una paz justa. Hay un dicho que dice que perdonar es recordar sin dolor. Y me parece tan cierto porque no es que yo perdono, pero nunca olvido y todo esto que han dicho, sí hay que recordar. Y no es que ya nunca más me voy a volver a acordar, no, yo lo puedo recordar, pero lo debo recordar sin dolor, buscando la construcción de una paz justa, sin la venganza y sin el ejercicio de cambiar de pronto esa realidad. Yo lo digo rápido, pero vivirlo es otro cuento. Pero sí es necesario que pensemos que el ejercicio de recordar desde la herida del cuerpo como propio territorio hace parte de una construcción de paz y de justicia. Eso es muy importante. Por eso me gustaría compartir con ustedes, dejo de compartir me gustaría compartir con ustedes un pequeño video que hace parte de una serie documental que se llama Verdad Poética. Esta serie, si no estoy mal, la patrocina o la elabora con la ayuda de la Comisión de la Verdad. Y es un ejercicio muy bonito, ya se los comparto, que nos va a permitir entender una manera diferente de restauración, desde el cuerpo, desde lo territorial y desde la memoria. Yo me voy, obviamente, por mi formación un poquito hacia las artes, pero no significa que sea la única manera de buscar la restauración o de buscar por lo menos el ejercicio de memoria tranquila, de recordar y de poder hablar. O sea, no recordemos que hablar, yo puedo hablar muchas veces de mi dolor y hablar y repetirlo y repetirlo y repetirlo y va a llegar el momento en el que yo lo repito y ya para mí no es dolor, pero lo he tenido que decir muchas veces. Entonces les voy a compartir, es un videito de 10 minutos que me gustaría que lo escucháramos. Igual les voy a compartir el link en el chat ahora que termine por si lo quieren ver. ¿Me confirman por favor si están viendo mi YouTube? No, señora, todavía estamos en cómo recordamos para construir una paz. Ay, qué raro. A ver, vuelvo e intento. ¿Aquí? No, profe, aún está la diapositiva de cómo recordamos para construir una paz justa. ¿Saben qué pasa? Que me está diciendo que tengo que reiniciar nuevamente sesión. Si me desconecto, por favor, no se desconecten ustedes. Vuelvo y me conecto porque es que me está pidiendo iniciar sesión. Por lo Entonces, que no se estabas me como va. estudiante, ¿no será? Listo, listo, sí me sacó, pero bueno, listo. Ya les voy a compartir entonces el video y alguien me confirma. Ahora, otra vez lo estoy compartiendo, a ver, esta vez sí. Parece que ahora sí, profe. Sí, ahora sí aparece. Ay, qué bueno.
Ay, qué bueno, listo. Vamos a ponerle cuidado, son 10 minuticos, pero es maravilloso este ejercicio. Además yo les pido un favor. Dentro de lo que nosotros vemos en este video, como es un ejercicio documental, pónganle cuidado a cómo están las cámaras, qué enfocan, qué quieren contar, qué es lo que se está mostrando, porque no es únicamente lo que oímos, sino también lo que vemos y cómo lo que vemos va a reafirmar un poquito más el mensaje que estamos nosotros escuchando. Se llama Memoria y Piel, lo que les decía, es una serie documental titulada Verdad Poética, son varias, pero escogí este que me parece muy bonito. Para nadie es un secreto que el río Magdalena, el Gran Yuma o el río de los muertos, como le llamaban nuestros ancestros aborígenes, se convirtió en el cementerio, en el botadero de cadáveres del conflicto armado. Y en el municipio de Maates, los pescadores, cuando iban a sus faenas, colocaban sus redes, a veces encontraban 2 y 3 cadáveres en sus redes. ¿Ya? Por eso ellos que fueron víctimas indirectas hacen parte también de este proyecto, porque ellos tienen muchas cosas que contar. Ya eran quienes recogían a los muertos y los ponían a orillas del río para que la policía o sus familiares pudieran recuperarlos. En mi familia también hubo casos de personas que desaparecieron. Y mi función era levantar cadáveres. Todos los días. Levantar cadáveres. Era duro que a uno, los mismos paramilitares le dijeran que no fuéramos a recoger tal cadáver, porque ellos querían que el golero se lo comiera. Entonces son cosas que lo marcan a uno. Ya. Y uno ve la insensatez de la guerra. La vereda donde yo me crié, se llama Los Tamacos, sur de Bolívar. A la edad de 19 años, pues, me formalicé en un hogar con otra persona que hoy en día ya no existe. Ya de ahí me fui a vivir con él, con su familia, en una finca, porque prácticamente allá son fincas. Nos fuimos a vivir en la finca. Estando en la finca, bueno, llegaron los grupos armados. Iban a matar a mi suegro y nos tocó salir. A nosotros nos tocó salir de allá del sur de Bolívar y trasladarnos hasta Cartagena. La guerrilla fue al comienzo, fue cuando nos hicieron salir a nosotros. Pero a mi hermana, después cuando entraron los paramilitares, le mataron el esposo. Entonces fue una cosa muy, muy brusca, por decirlo así. O sea, pasar de una parte donde estábamos nosotros, que era una vereda, a llegar a una ciudad, eso fue terrible. Mis hijos, pues, el último se enfermó. Nosotros allá nos criamos con esa, pues yo diría, no sé, inocencia, no lo hablo como ignorancia.
yo diría que nos robaron una inocencia. Bueno, Heidi es una persona luchadora, la conozco como una mujer que siempre ha estado liderando procesos con organizaciones de víctimas de conflicto armado. Ella fue una de las primeras que se atrevió, porque nadie quería contar. De hecho, cuando en el proyecto dijimos que se iba a hacer una obra y que íbamos a grabar cosas, ellos en principio no aceptaron. Entonces todo el mundo tenía como temor. Ella fue la primera que empezó a contar su verdad, todo lo que había pasado con su vida, desde que sale desplazada y llega al territorio de Mate. ¿Ya? Entonces, al ella empezar a contar, pues los demás dijeron, bueno, si ella lo hace, yo también lo hago. Pues la verdad se tiene que contar desde los territorios, porque de pronto, pues una persona allá en un escritorio va a escribir lo que quiere, ¿no? Es que esa persona a él le pasó esto y esto y esto, no. Es venir y con esas personas que de pronto vivieron el hecho, construir esa verdad. Cuando hay violencia, la violencia siempre se guarda en el cuerpo y así como se guarda, de igual manera también como esa recuperación corporal, ¿no? Cómo siento el cuerpo, cómo es mi piel, cómo la reconozco, cómo a través de la danza y del movimiento puedo curar y puedo sanar. Y un ejemplo es lo que estamos haciendo hoy. Cómo fuimos capaces de construir una obra a partir del dolor. Nosotros le cantamos a nuestros muertos, ¿ya? Y este conflicto armado a nosotros nos ha marcado es con muertos. Todas esas lágrimas y todo ese dolor que se expresaban en cada una de esas personas, pues más adelante en las sesiones posteriores se fue convirtiendo como en alegría, como en arte, como en bailar, como en danzar. Cómo vamos escuchando las historias de otros, cómo esas historias resuenan en mí y cómo esas historias nos hacen crear una historia colectiva del territorio. Pudimos encontrar elementos en el cual ellos contaran sus cuentos, pudieran decir sus verdades en su manera de entenderla y su manera de pensar. El aporte de cada uno de ellos, así sea muchos en silencio, es importante y eso hace parte de la construcción colectiva. Y construir en colectivo pues es un desafío para todos. O sea, uno no hay necesidad de hablar, que las acciones que uno hace son las que hacen que de pronto esa escena por ella, esa misma escena, ella solita está hablando. Hay una magia que tienen los coreógrafos y ahí fueron apareciendo imágenes construidas por la imagen. Las imágenes que construimos tienen que ver con sus mismas narrativas sobre la reconstrucción de la verdad y finalmente ellos son los protagonistas de sus propias historias. Entonces yo creo que aquí lo que existe o debe existir de todas maneras es un diálogo, ese diálogo constante del respeto y no mirar que hay un saber mayor que el otro. Eso es lo importante de este proyecto, que une a una comunidad. Y entonces ya eso nos integra y nos empieza a consolidarse por ahí como un lazo de solidaridad entre todos nosotros. Y sanarnos y curarnos a través del arte implica como reconocer las infinitas posibilidades que tenemos todos los sujetos sobre la resiliencia. Es como cerrar prácticamente como un capítulo de lo que nos sucedió y que de pronto ya nosotros vayamos sanando eso. Eso me parece que es lo más bonito de que nosotros le podamos dar a nuestras comunidades. Pero creo que las comunidades nos enseñan unas cosas muy bellas que tienen que ver, por ejemplo, con los tiempos.
los tiempos en que suceden las cosas y en que esperamos que sucedan no son los tiempos que nosotros llevamos planeados desde una ciudad. El acervo cultural que tienen los territorios que han sido mutilados, maltratados por la situación del conflicto armado, creo que hoy por hoy es que les da esa posibilidad de seguir resistiendo. Son las formas del andar, son los cuerpos vivientes que están ahí, que hacen parte de esa cultura. Por eso es importante en la misma construcción de la verdad de los territorios. Entonces, la verdad es el núcleo central de la construcción de la paz, la verdad. Porque cuando tú sabes la verdad, yo sé la verdad, ahí empezamos a construir. Este es un ejercicio maravilloso. Espero que les haya gustado. Se los voy a compartir aquí en el link por si lo quieren ver. Este es solamente un capítulo, pero hay muchos capítulos de esta misma serie. Se llama Verdad Poética. Se los voy a compartir aquí en el chat. Oscar, levantaste tu mano. Cuéntame. No te oigo. Abre tu micrófono, porfa. Qué pena, pensé que lo había abierto, disculpe. Tranquila, no te afanes. Buenas noches, profe, para usted y todos los presentes aquí en esta clase. Buenas Bueno, noches. me encantó mucho el video y la verdad también todas las cosas que traen, porque yo soy de Cartagena y estaban hablando de un municipio muy cercano del departamento de Bolívar, que es Mate. Esa zona, una zona, lo que es Mate, lo que es María la Baja, son territorios muy cercanos, no sé si usted los conoce, y fueron personas que estuvieron muy marcadas por el tema de la violencia en nuestro país. Primero fue por el tema de la guerrilla y luego con los paramilitares. Y bueno, a mí de una u otra manera de carne presente, en carne propia, también me tocó en parte vivir esa situación debido a que teníamos pues contactos por allá en María la Baja, que es un municipio muy cercano a Mate. Y realmente sí, da como ese pesar aún, porque aunque ellos quieran perdonar, y usted lo decía ahora mismo, o sea, perdonar es recordar sin rabia, sin rencor, pero no se puede olvidar. Que si de pronto algunos de ustedes pudieron tener la oportunidad de vivenciar este tipo de situaciones, o sea, fueron situaciones muy difíciles, muy difíciles. Y a uno le toca efectivamente tener que tratar de seguir adelante a pesar de todas esas cosas. A mí me tocó algo ¿cómo le diría? Como que muy descabellado, pero precisamente me tocó luego de ver el jefe paramilitar de esa zona, que tuve la oportunidad de conocerlo, me tocó mañana más tarde tener que recibirlo en un aula de clase y No. fue mi estudiante. Hoy en día él es un ejemplo pues de esas personas de superación. De hecho, parte de su vida ahora mismo se está dedicando a eso, a efectivamente pues entender y que la sociedad lo acepte y que le acepte ese perdón. Es una persona que desde ese punto de vista ha tenido un gran aporte a la sociedad por su resocialización, pues estando, bueno, pertenecía a un grupo paramilitar y cuando hicieron el acuerdo de Ralito, él efectivamente hizo parte de ese acuerdo y terminó pues con una condena de 10 años de prisión. Estando en prisión, pues no era ni siquiera había terminado su primaria, hizo su bachillerato ahí estando en prisión hizo una carrera universitaria y luego que salió de prisión, pues fue alumno mío, pero ya estudiando el programa de Derecho. Hoy en día también
tiene dos profesiones, entre esas es abogado. Entonces, Wow. es un ejemplo bastante pues, chévere en el aspecto de que, por ejemplo, mirar esa posición de que tenemos que darle no una segunda. Yo soy de los que pienso que a las personas hay que darles las oportunidades que sean necesarias. De Mm, hecho, ese fue mi tema, la tesis que estoy realizando, y es efectivamente mirar en qué aspecto o qué tanto es la ayuda que realmente le está prestando el Estado en el tema de la resocialización de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Que efectivamente eso ocurre, ¿cierto? Ocurre que no hay ningún tipo de ventaja, por así decirlo, ningún tipo de real resocialización para las personas privadas de la libertad. Porque yo siempre he dicho que la primera estigmatización que hay frente a ella es algo con lo cual yo nunca he estado de acuerdo, y es el tema de los antecedentes judiciales. ¿De qué sirve que una persona vaya a una prisión, salga de prisión y después sale, por así decirlo, con su hoja de vida manchada? ¿Cierto? mm, Es una estigmatización y tenemos que ser realistas, ¿sí? Si usted tiene una empresa y usted va a contratar a una persona y efectivamente le ve que tiene un antecedente, por ejemplo, por el delito de hurto, yo le aseguro que, o sea, casi que imposible que usted vaya a contratar a esa persona a laborar en su empresa. Entonces, desde este punto de vista, pues yo no es que, como de pronto muchos me dicen, yo soy abogado penalista, que es que tú defiendes delincuente, no. O sea, se defiende una causa que es algo distinto y que no sabemos porque hoy en día mi punto de vista frente a esto, no sé si alguno de ustedes ha escuchado el tema de lo que es la criminología. Es decir, ujú, es lo que estamos viendo hoy acá, ¿cierto? Lo que estamos hablando del cuerpo, memoria y territorio. Cuando yo hablo del cuerpo, yo hablo de efectivamente el cuerpo de la persona, ¿cierto? Pero ese cuerpo desde el punto de vista endógeno y exógeno, es decir, ¿qué conllevó a una persona a cometer un delito? Porque nunca analizamos eso, ¿cierto? Por ejemplo, esas personas de las cuales hoy estábamos mirando en ese video, también esas personas han estado marcadas por la violencia y en una sed de venganza o una sed de desquite, también muchas de esas personas sé y tengo conocimiento que han llegado a engrosar las filas de lo que hoy llamamos organizaciones o bandas delincuenciales. Muchas gracias, porque yo me apasiono con este tema. Gracias, doctora. No, maravilloso. Oscar, gracias por tu intervención porque me parece que así es como deben ser estas clases. Ustedes saben muchísimo más que yo de muchas cosas y es que esa es nuestra educación actual, poder compartir y poder construir conocimiento entre todos. Y eso que dices es pues ese primero testimonio maravilloso que nos das de lo que puede salir bien, ¿no? Porque generalmente hace más boom lo que sale mal. Los reinsertados que los llaman también, que nada que ver, que siguen delinquiendo y que es terrible, pero también hay esos casos como tú nos cuentas de aquellos que se vuelven ejemplo y pues qué mejor que el que nos cuentas tú hoy. Pero también me quedo con lo último que dices respecto a tomar la decisión de no perdonar, de no olvidar y de sacar venganza por mano propia, porque es que es muy difícil, o sea, en nuestro país. Y ustedes que yo estoy en Bogotá, o sea, yo lo veo, pero no lo he vivido y he tenido uno que otro familiar cerca que como que me acerca un poquito al conflicto, pero ustedes estando realmente en los lugares en los que se han visto eh, afectaciones reales, Dios, vivir eso y perdonarlo, eso no es fácil. Por eso tantas veces el arte se vuelve como un escenario divergente de poder tratar esos dolores y esos conflictos, ¿no? Porque el arte lo que hace es que la palabra se vuelve limitada. Es como, hagan de cuenta que es como una sesión de terapia. Oscar es mi terapeuta y yo soy la persona que va a buscar terapia. Y hablar y hablar y hablar y a veces el dolor es tan grande que las palabras no son suficientes. Cuando viene el arte, se pone entre Oscar y yo. ¿Y qué hace el arte? Puede ser arte plástico, o sea, puede ser una escultura, una pintura, un grabado, lo que sea,
puede ser el arte escénico, o sea, lo que vimos ahorita, la danza y el teatro, o puede ser también la música sola, también que hace parte de las artes, pero eso viene y se para entre Oscar y yo. Y lo que hace es que yo lo que hago es sacarlo mío, pero por medio del arte, y Oscar lo puede leer desde su mirada. Entonces puede ser un diálogo mucho más tranquilo, mucho más fluido, y eso ayuda a que no sea tan directo, porque a veces hablar directamente de los traumas lo que hace es hacer más puya en la herida. Entonces, ese ejercicio me parece que vale la pena que sigas trabajando por ahí. Uno a veces se mete en líos ahí con sus ideas, pero adelante, Oscar, que me parece que eso es maravilloso. Mil gracias por tu aporte. Muchas Y gracias, doctora. a ti, ya para finalizar y no aburrirlos más, yo quisiera que cerráramos la sesión de hoy con algo que me gustaría que tuviéramos como, ya es algo muy corto que me parece que vale la pena que lo veamos dentro de las artes, lo que les estaba diciendo como mediadores, porque bueno, no solamente lo que les decía, el arte, el teatro o la música, también hay muralismo, también hay literatura, también hay producción audiovisual, como lo vimos ahorita, que se vuelven prácticas que nos ayudan a contar lo que este señor que en el video veíamos, que decía lo importante es la verdad, no sé si se acuerdan, nos ayudan a contar verdades. Lo que pasa es que, claro, hay una única verdad, pero también cada uno tiene su pedacito de su verdad. Entonces, el hablar de sus verdades nos ayuda a hacer el reconocimiento para evitar la repetición, que eso es muy importante, porque un pueblo que lo que dicen, ¿no? Estoy como el Chapulín ahora mezclando dichos, pero que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tenemos que contar la verdad, y esa verdad nos permite no repetirla. Entonces, esas actividades artísticas funcionan como esos conectores entre la mente y las emociones, obviamente que el cuerpo. Pero entonces, ¿qué pasa con las víctimas? Que se vuelven actores del conflicto, pero también se vuelven actores de contar lo que han vivido. Entonces, por ejemplo, el teatro, no alcanzamos a verlo hoy, pero hay una estrategia de teatro que se las muestro la próxima vez. Es una estrategia que se llama teatro del oprimido, por si lo quieren ir leyendo, que me parece también súper bonito. El teatro es maravilloso como catalizador de incluso como de las experiencias vividas, del horror que se ha vivido en medio de esa confrontación armada. Y las artes escénicas son muestras de que pues, el arte no solo permite dar a conocer esos hechos, sino que moviliza a la población en torno a la necesidad de hablar sobre esa verdad, incluso sobre esa resistencia. Y esas piezas teatrales son las que nos permiten a nosotros contar, y al revivir, pero no revivirlo en nosotros, sino en otros, nos ayuda a ir contando, a ir sanando. Hay varias que después les muestro si les interesan de pronto en la próxima clase. Hay algunas obras de teatro bonitas. Hay una que me acuerdo que se llama Develaciones, si no estoy mal, que habla sobre ese conflicto y cómo se ha vivido. Ahora también hay narrativas audiovisuales, como se los mostré, el documental de Memoria y Piel hace parte de esa serie documental. Hay muchas, pero pues estas son bonitas porque no solamente es contar, sino contar bien, contar desde la belleza también de lo que puede estar viviendo el territorio, como cuerpo y como lugar, acuérdense. También hay literatura, hay algo, yo no sé si, bueno, se lo voy a buscar, es que no me acuerdo si se llama, es 13 libros de ensayos, algo así, que habla sobre participantes. Hay una cantidad de autores participantes de Colombia que hablan y narran sobre o hacen reflexiones sobre la paz desde temas como la resiliencia, como lo que hablábamos del perdón, la ayuda, la colaboración. Entonces, ese también es bonito y son ensayos que reflexionan en torno a eso. Creo que se llaman, no me acuerdo, se los quedo debiendo. También ahí alcanzamos a ver en el documental la danza. La danza es maravillosa. Nosotros como latinos se nos mueve el cuerpo. Así uno diga, no, es que yo baila más un palo que... No, se nos mueve el cuerpo. Nosotros nos comparamos con otras culturas y a nosotros nos mueve muchísimo la música. Pero no solamente la música de escuchar, sino el baile. Y tenemos una cultura de la expresión corporal
muy fuerte. Actualmente hay muchas terapias en torno al baile. Yo no sé si ustedes vieron un documental que estaba de moda hace unos meses en Netflix, Wakanda, yo no, no, Wakanda es una película, pero algo así como era un colectivo de niños en África que bailaron y empezaron a recaudar fondos y ayudar a unos niños. Eso también hace parte de la música como la expresión cultural de pretexto para poder sacar cosas que tenemos dentro. Entonces, sobre todo en regiones como Chocó, hay unos grupos de baile maravillosos, pero que son terapéuticos. Entonces, eso vale la pena que también lo miremos. Hay colectivos, sobre todo colectivos de jóvenes, que incluso hay uno que yo es que hoy estoy es como Black Boys, creo que es que se llama Black Boys Chocó, algo así, que ellos lo que hacen es que reúnen a jóvenes víctimas del reclutamiento forzado y les permiten trabajar desde la danza, como ellos, pues, yo soy bogotana y a mí no me pidan que baile un mapalé, pero ellos tienen todo ese ritmo y como que se conectan muchísimo con el baile y eso también les permite hacer escenarios donde de pronto tal vez no es que estén contando lo que les pasa, pero se reúnen como comunidad y colectivo que se siente identificado por ciertas características que han vivido, o sea, su memoria es colectiva y eso los ayuda a unirse, a sentirse identificados y generan diferentes dinámicas para salir adelante de ese ejercicio. Y pues por último, ya para finalizar ahora sí, la música, a todos nos mueve la música. Y hay saberes ancestrales que nos han ayudado desde siempre a trabajar el dolor desde la música. Entonces, nosotros tenemos sonidos maravillosos como la marimba, por ejemplo, volviendo al Pacífico. Tenemos las gaitas también. Y todos estos sonidos nos ayudan a conectarnos con ciertos momentos. Les voy a buscar después un video de estos que me parece maravilloso donde también nos da como un escenario de cómo se reúnen en torno a la música. Y las canciones, o sea, la letra de sus canciones son canciones de dolor, pero que al mismo tiempo son reparadoras. Entonces, esto es maravilloso. Y les había dicho que lo último, pero me faltaba lo del graffiti y el muralismo, porque es que actualmente superamos el tema de la firma horrible de graffiti, no, horrible no, perdón, acabo de ser mala persona, la firma de graffiti que hace el grafitero callejero, pero superamos eso y nos vamos a unos grafitis mucho más artísticos que entran dentro de lo que podría ser algo que se llama el muralismo, porque nos ayudan a generar algo que se llama conciencia crítica sobre lo que está plasmado en esas imágenes. Y obviamente es en pro de construir paz. Entonces no solamente es el dolor, sino es la transfiguración del dolor en un mural. Entonces los artistas expresan las vivencias del conflicto, las memorias del conflicto, pero desde la resistencia. Entonces la resistencia no es desde la violencia, sino el evitar que llegue al conflicto nuevamente. Listo, compañeros, no los torturo más. 8:48 de la noche. ¿Algún comentario que ustedes quieran dar para finalizar esta primera sesión introductoria? Sebastián. Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros, espero que estén muy bien. Buenas noches. Profe, pues lo que pasa es que yo entré un poquito tarde a la clase y la verdad me alcancé a escuchar pues prácticamente como media hora de la introducción. Entonces, pues de pronto, si nos pudiera regalar un breve contexto de eso rapidito, si fue que dijo de pronto algo importante frente a presentación de trabajos o cosas así, aunque yo sé pues que todo lo que charlamos acá nos nutre demasiado, pero pues específicamente eso que es como lo que, digamos, nos podría generar cierta urgencia, pero pues si no, igualmente pues esperamos que podamos aprender mucho acá en este espacio, profe. Sebastián, no te preocupes. Antes te agradezco muchísimo que hayas hablado. La sesión de hoy yo la grabé. Entonces, no creo que hoy la suba, o de pronto sí. Lo que pasa es que a veces se me demora mucho en que quede el link. Si hoy en un ratito miro y ya está subida
pues ya en el Teams está, te la copio, no, yo lo que expliqué es dónde iba a estar la grabación en el aula para que la veas, porque en realidad lo que hice al principio fue como una revisión general del aula, del sílabus, de los resultados de aprendizaje, de las competencias y cómo iba a estar manejado cada módulo, y en eso fue que nos demoramos un poco, entonces prefiero que veas la grabación y con eso te queda claridad. Sin embargo, no yo creo que en el aula no está, les voy a colocar mi correo para que lo tengan aquí presente también, por si llegan a necesitar algo. Yo trato de ver constantemente, ya te doy la palabra a Dani, un minutico. Ay, no, pero entonces espérenme un minuto, es que yo ya no puedo hablar y escribir al mismo tiempo, ya no lo logro. Licartes Informática tapantuedo.co. Informática. Sí, yo soy la coordinadora de la licenciatura en Artes Plásticas, por eso es este correo así, pero mi nombre es Diana Godoy, ahí está en mi pantallita. Entonces ahí me pueden escribir, me pueden preguntar, en el aula también pueden escribir, yo trato de revisar todos los días para que no tengamos demora en las respuestas, pero gracias, Sebastián. Ten la tranquilidad de que la grabación está, yo te la subo, mañana mismo la puedes revisar y pasarte cuenta de que se trató en la primera media hora, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Muy amable. Vale, no a ti. A Anis de Jesús Molina Jiménez, buenas noches. Profe, buenas noches. Qué nombre tan largo. Gracias. ¿Cómo estás? Pro- Bien, bien, profe. Gracias por el espacio. Profe, me llamó bastante la atención ahorita que nos mostraste el video, porque uno de los actores que aparece ahí mencionaba que cuando empezaron el proyecto y se le acercaban a las personas que iban a grabar entrevistas, videos, recolectar testimonio, mucha gente se negó y sentía mucho miedo. El bloque pasado trabajé con mi equipo de trabajo de aquí de la Santo Tomás, precisamente un proyecto socioeducativo al que llamamos El Arte como Voz, transformando la cultura del silencio. Porque hemos descubierto precisamente, profe, que a veces el arte puede ser la voz transformadora y emancipadora de esas personas que tienen miedo, que no se atreven a alzar la voz para ser vistos porque le temen a la represalia. Nosotros lamentablemente estamos en un país donde es plomo o silencio, profe. Tenemos más de 80 años de estar en una guerra absurda, y si hacemos una rebobinación de todas las personas que han sido víctimas de la violencia y de la guerra, muchísimos, ni siquiera han tenido nada que ver con ella, profe. La muerte de gente inocente, niños sin proyección, vidas destruidas, proyectos de vida pisoteados. Y precisamente en el colegio donde estamos aplicando nuestra tesis de grado de la maestría, encontramos eso en los muchachos. Iniciamos un proyecto con talleres, y entre eso habían talleres artísticos, y de repente los muchachos empezaron a decir que los talleres fueran en anonimato, porque no querían ser leídos, no querían que supiéramos quién los escribió. Y cuando le dimos la oportunidad de hacer talleres artísticos en anonimato, salieron muchas cosas delicadas, profe. Situaciones que vulneran los derechos de los menores, vida de jóvenes destruidos, niñas que han perdido la esperanza, niños que tienen los sueños frustrados. Y es bastante doloroso verlo porque hacemos parte, tenemos el ADN de nuestro país. Algunos llegamos a esta maestría por lo que llama la maestría y no porque nos tocó estudiarlos. A mí, por ejemplo, ese tema de la transformación socioeducativa me apasiona, y me apasioné en el proyecto. Había un momento donde incluso le decía a los compañeros de investigación, me está costando sacarle lo humano a esto, ¿no? Es difícil ver a los niños destruidos, verlos sufrir, comentar tantos testimonios dolorosos y sin embargo sentir miedo de ser oídos. Y el arte resulta ser como un aliciente, profe. El arte tiene es como esa medicina que no sana el cuerpo, sino que sana el alma.
Y ahorita que yo veía ese cuerpo con cicatrices, me imaginaba algo más trascendental, ¿no? Las cicatrices que hay en la conciencia, en el corazón, en los sueños, en las mentes de las familias colombianas, de esos niños que incluso algunos han dejado de vivir porque no han visto más salida, profe. Y de repente el arte les brinda la oportunidad de ver luz en medio de tantas tinieblas. Entonces, bueno, me imagino que lo enfocaste por ahí porque por tu amor por el arte, pero es que el arte definitivamente resulta ser un camino de transformación, de emancipación y de paz, profe. Yo soy filósofo, pero no se entiende la filosofía sin el pensamiento crítico que nos permite el arte. Entonces, gracias, profe, por ese espacio que nos diste y por darle ese tinte, porque ya veo que va a ser un espacio académico muy bonito. Ay, Anis, gracias a ti por tu intervención. Yo creo que no podemos convertirnos en esos médicos que atienden pacientes sin corazón, ¿no? Tenemos que ser esos profesionales a los que les importa mucho el ser humano y esos son los que marcan la diferencia. Lo que pasa es que esos profesionales, ay, nos da durísimo, nos da durísimo porque nos importa el ser humano y veo que por tus palabras importa. Entonces, gracias porque sí, el arte es lo que les decía cuando hizo la intervención Oscar, es esa mediación, cuando no queremos a veces ser tan, que nos toquen o que seamos tan vulnerados y eso es muy importante. Además, leyendo lo que estaban escribiendo aquí en los compañeros en el chat, pues ¿qué más que cerrar con la intervención de Adanis, que tiene que ver muchísimo con lo que estamos todos aquí hoy conversando y que nos toca, porque todos, mal o bien, vivimos en un país donde hemos sido víctimas de una guerra de muchos años. Entonces, te agradezco muchísimo tu intervención. Ya para finalizar, leeré entonces los comentarios. Aquí William Javier González dice cómo se hace para los trabajos es en grupo y si no se pueden compartir la lista de los compañeros. Ustedes en el aula, ya les digo cómo se llama esto, creo que es herramientas de curso. Sí, en herramientas del curso, al final, ustedes tienen ahí libro de calificaciones, participantes, reportes, no sé qué, ahí están los participantes. Si vamos a hacer uno que otro trabajito, entonces, ahí está en la lista de los participantes. Sin embargo, no se preocupen, que ya dentro de 8 días ahondaremos un poquito más en el ejercicio ya práctico de la clase. Sebastián dice, y como dicen por ahí, la única lección de la historia es que no aprendemos lecciones. Tristemente, eso pasa. Pero existe la educación y maestros y personas que queremos hacer la diferencia. Yo creo que somos los locos, pocos locos que queremos entrar en estos escenarios tan duros y tratar de marcar alguna diferencia. El arte es la voz de quienes por miedo guardan silencio. Así es, Adanis. De acuerdísimo. La verdadera paz se puede lograr con la verdad. Sí, señora. Venus Marcela, gracias. Lo que decía el señor del video, necesitamos contar la verdad. Y, y la paz y la verdad están muy de la mano, ¿sabes? Eso es muy importante. Listo, compañeros, mil gracias por haberse conectado el día de hoy. Ahí está mi correo, ahí arribita les dejé el link del videíto que vimos porque ahí pueden encontrar, pues a mí me aparece después como más episodios por si quieren ver la serie de este documental que habla un poquito de cómo escenarios desde el arte pueden ser como catapultas para poder superar los conflictos. Y listo, yo creo que no hay más comentarios y no hay más manitas levantadas. Nos vemos dentro de 8 días. Revisen por favor la hora porque no estoy segura si es a las 7:30 o es a las 6, porque eso ya depende de la programación del coordinador de la maestría. Pero entonces que tengan una feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. Acuérdense que el correo está disponible y la mensajería del aula también. Un abrazo para todos. Que descansen. Gracias, profe. Bendiciones. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias, Me profe. falta Venus. Buenas noches a todos. Creo que él se la mano, Ay, pero bueno. Venus me Muchas gracias, levantó la profe. mano. Vale. Profe,
Con respecto a los trabajos, los vamos a realizar en grupo. Venus, yo te invito a una cosa. Métete al aula y revisa el módulo 1 y dentro de 8 días hablamos. ¿Sí? Léelo, Ok, léelo primero y tú me preguntas y ya dentro de 8 días nos centramos más en lo que hay que entregar ese día, ¿vale? Ese módulo, ¿listo? listo, profe, gracias. Vale, feliz noche. Gracias, profe. Vale, a ti, feliz noche, que descanses.